¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vive el Ruido. Yo soy Daniel y como siempre aquí con el tremendo Raúl. ¿Cómo anda, Raúl? Bien, bien. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo anda todo? Acá andamos al 100 aquí ya. Sí, ya nos habíamos tardado. Ya, pero aquí andamos, Raúl. Aquí andamos, pues contentos de empezar un episodio más. Es el cuarto episodio, Raúl, de la temporada, segunda temporada, Sí. 2025. Pensé que ibas a ser la temporada 20. Dije, caray. Sí, tanto, ¿no? No, pero aquí estamos, Raúl. Acá un gustazo, como siempre, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos late. Y pues, fíjate que se nos viene un buen tema, un temazo, una banda muy interesante. Una banda que, pues, ya a lo largo de los años, pues sigue, pues, latente, sigue, ya se convirtió, es un ícono, una marca, y vamos a hablar de esta gran banda, de todos los detalles, ¿no? que hubo. Y esta banda es, pues es Nirvana, una buena banda, una banda pionera, podemos llamarle pionera del grunge, ¿no? De ese movimiento tan interesante que pues así se etiquetó, Raúl, el grunge. ¿Cómo ves? Sí, pues, ahora sí que habíamos hablado creo que fue en los 90, ¿no? Tocamos un poquito el tema del grunge. Pues ahora sí que hay que abarcar mucho, ¿no? En lo que es 90s, entonces nada más tocamos un poquito acerca de cómo empezó más o menos así. Tendremos que hacer un episodio acerca del grunge, ¿no? Pero Nirvana empezó ahí, ¿no? En Seattle. Salió y fue el que llevó el grunge a hacer una música popular. Empezando en los charts, ¿no? Que hacían en Billboard y todo eso. Ya ves que fue de los que llegó más alto, ha sido de las bandas que ha llegado más alto. También no estamos adelantando mucho, pero destronó a Michael Jackson. Siendo una de las bandas más populares, la canción Smells Like Teen Spirit quita a Michael Jackson del primer lugar del Billboard. Y entonces fue como que un shock de todos de que, wow, Nirvana. Pero de ahí fue el grunge, o sea, empezó a agarrar muchísima fuerza, ¿no? Entonces ya estamos hablando de un Soundgarden, estamos hablando de Stone Temple Pilots, estamos hablando hasta de Alice in Chains, estaban por ahí Meat Puppets, Pearl Jam. Yo me atrevería a decir que hasta los Melvins estaban ahí de Melvins. Probablemente también por ahí andaban, pero ellos son más ponquetos, entonces. Red Hot Chili Peppers. Los Red Hot Chili Peppers. Y algo interesante de eso de Nirvana es que hicieron no solamente popular el grunge, pero sino que abrieron ese nuevo género musical que se llamó el rock alternativo. Entonces ese era todo el rock, que no era el heavy metal, no era el hair metal, no era ninguno de esos tipos de rock. Era entonces toda esa música que no podían poner en un cierto género, cayó ahí en el rock alternativo. R.E.M. cayó en el rock alternativo. Entonces hubo Smashing Pumpkins cayó en el rock alternativo también. Entonces hay muchísimas bandas, ¿no? Que gracias a Nirvana salieron a luz. Sí. Pues fíjate que, como dicen, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dices, esta gran banda nace en Seattle, al igual que otras bandas muy importantes. Se dan a conocer ahí, y como dices, Melvins, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de Melvins. Y hay otros grupos que quizá empezaron, no sé, a mitad de los 80s, que no fueron quizá tan famosos, o quizá faltó un poquito de empuje para que se dieran a conocer. Claro, inmediatamente después de Nirvana, muchos nos asomamos, ¿no? Vimos hacia atrás qué había, ¿no? Pixies por ahí, Melvins, Green River, o sea, empezamos ahí como la búsqueda de y por qué surge Nirvana y cuáles fueron ¿qué te voy a decir? Sus influencias, ¿no? Uh-huh. Esos son los grupos en los que él, pues sí, se vieron influenciados. Nirvana y Kurt Cobain, ¿no? En este caso. Entonces,
como dices, era el mainstream, ¿no? Ahí en esa época y pues en ese lugar donde nacen buenas bandas y había, como dices tú, 4 o 5 bandas importantes, pero le toca a Nirvana pegar primero y los encajonaron de alguna manera al grunge, o sea, ahí se quedó grunge. Uh-huh. Está bien, o sea, fue etiquetado a pesar de que en ese momento pues estaba el heavy metal, el rock, el glam, grupos bien interesantes. Y fíjate cómo esta banda se planta y se mete, a pesar de todo ese tráfico, Raúl, yo le puedo llamar ese tráfico de metal, heavy metal, como dice alternativo, se planta y los reflectores empiezan a ver a Nirvana, ¿no? Sí. Sí, así fue. Entonces ellos, o sea, no sé si fue el tiempo, no sé qué fue, pero es una leyenda. O sea, te comentaba hace tiempo que de las 5 bandas o artistas que más tienen streaming en diferentes servicios, llámate Spotify, Apple Music, YouTube Music, no sé qué más haya, ¿no? Pero dicen que hay 5 bandas o artistas que son los que más escucha la gente, ¿no? Y uno de esos es Nirvana. Y estamos hablando de que 97 más o menos fue el último año. Estamos hablando de ya casi 30 años. Y siguen vigentes, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo pasa todo esto. Y pues vamos a empezar, ¿no? Con su historia, ¿no? Sí. Empezamos con la historia y fíjate que rápidamente casi cerca de 40 millones no son radioescuchas, ¿verdad? Sino que escuchan en Spotify, ¿no? Hacen el streaming. Oye, tantos millones. Sí, estaba viendo hace ratito, estaba escuchando un poquito de Nirvana, ya tiene un rato que no lo escuchaba. Y estaba escuchando otra vez y tiene más de 2 billones de reproducciones la canción Smells Like Teen Spirit. Y de ese álbum la sigue Lithium, creo que es la que sigue, con 1 billón algo, no recuerdo la verdad. Nada más lo vi así de rápido. Qué fenómeno, ¿no? Sí, es interesante cómo sigue. Pues bueno, empecemos. Mira, pues Nirvana se forma en Aberdeen, Washington, en 1987, ¿no? De ahí es Kurt Cobain, es de ahí. Este es un pueblo pequeño donde se produce madera. Es lo que hacen ahí. Entonces dice que es un pueblo muy aburrido, no pasa nada. El clásico de películas, ¿no? Que de las películas americanas donde vas ahí, es un pueblito chiquito donde todos son granjeros o cosas así. O sea, ese es el clásico pueblito, no pasa nada, ¿no? Eso. Y en esa época la banda la formó Kurt Cobain y Chris Novoselic, la formaron en el 87. Antes de eso, Kurt estuvo en otra banda que se llamaba The Steve Woodies. Sí. Y él tocaba la batería, que fue algo bien chistoso. En esa época empezó tocando batería y después tomó clases. Bueno, no estoy seguro de esa cronología, de la batería, de cuando él tocaba la batería y cuando empezó a tomar clases de guitarra. Pero tomó clases de guitarra porque su tío estaba en una banda. Y en esa banda, el guitarrista que se llamaba, ahorita te digo porque lo apunté, porque dije no se me va a olvidar. Warren Mason es el maestro de guitarra de Kurt. Entonces él estuvo enseñando varias cosas. Dice que cuando llegó Kurt, lo primero que quería, le dice, ¿qué quieres tocar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que te gustaría tocar? Y le decía él que quería tocar Stairway to Heaven. Entonces ya más o menos le dio unas instrucciones para que empezara y todo eso, y le fue aprendiendo y le dio varios consejos que lo ayudaron yo creo que lo ayudaron de cierta manera a desarrollar el sonido de Nirvana. Sí. Y fíjate, venía pues de una familia realmente, podemos llamarle disfuncional. Uh-huh. Muchos problemas, sus papás se casan muy jóvenes, se cuenta que
se da cuenta su mamá, pues que de plano las cosas no andan nada bien, ¿no? Se divorcian, se casan con sus parejas, o sea, el papá se casa con otra mujer que tenía hijos, ¿no? Algo así. Creo que sí. El papá se casa también, nada más. Pero esta persona tenía hijos, entonces pues como que ya en ese momento, si de por sí Kurt estaba abandonado, pues se sentía todavía más abandonado, Raúl. Ella, para él pues fue un shock, ¿no? En ese momento que sus padres se hayan divorciado. Entonces eso le cuenta que eso le pegó mucho y pues más adelante lo que dices tú, ¿no? De su tío, ¿no? Pero para esto lo mandan con el abuelito no lo quiso, con el tío, bueno, lo regresaban porque de plano me imagino que no podían con él, ¿no? Un muchacho muy pues rebelde también y inquieto. Pero pues que a los 14 años le dice su tío, bueno, aquí está, de tu cumpleaños, ¿quieres una bicicleta o quieres una guitarra? Y él decide tomar la guitarra, ¿no? Porque ya tenía la música por dentro, ¿no? O sea, ya le gustaban los Beatles, escuchaba a Ramones. Entonces estaba metido ahí, Raúl. Estábamos a punto de ver pues sí, era realmente quizá un prodigio de un músico, ¿no? Pródigo, o sea, como se dice, un gran músico, ¿no? Sí. Que iba más adelante a explotar con todo eso. Sí, fíjate que en eso comentaban un historiador que estaba haciendo la biografía de Kurt, y es lo que comentaba, que Kurt Cobain se menospreciaba mucho como guitarrista, ¿no? Como músico. Y lo que comenta él es que, o sea, de una manera está mal, porque tal vez Kurt Cobain no era el mejor guitarrista. Era decente. Yo creo que era bastante bueno considerando. Pero lo que dice este historiador es que lo importante de él no es tanto la manera en que tocaba la guitarra, las notas que tocaba, sino la manera en la que hizo él la música, la manera en que compuso la música y ese estilo que le dio a Nirvana, ¿no? Que dice que era algo totalmente diferente. Sí. Entonces es lo que dice él, dice muy buen músico, y yo estaba pensando hace un tiempo y no sé, tal vez diría yo que lo compararía con, tal vez a la gente no le guste, pero tal vez yo lo compararía un poco con lo que fue Jim Morrison, tal vez. No tan buen músico Jim se me hace, pero era un gran poeta, escribía muy buenas canciones, las canciones resonaban mucho con la gente y hizo infinidad de éxitos, ¿no? Lo mismo pasa con Kurt. Sí. O sea, escribió su poesía, las hizo música. A veces igual decía que primero hacían la música y después él venía y escribía las canciones. Claro. Y, o sea, pueden escuchar uno mucho en su música, y lo importante yo creo de esa es que puedes tú interpretarla de la manera en que a ti te guste más. Y es que también, por ejemplo, creo que me parece que todo le salía del alma, del corazón. También las letras, pues eran pues todo lo que le había pasado, ¿no? También, o sea, eran todos, porque eran traumas, Raúl, también. Traía arrastrando muchos problemas desde niño, traumas. Sin embargo, al obtener la guitarra, al empezar a tocar, en estos días estaba escuchando en YouTube un video, ¿no? De una persona, un español, que decía, tocar como Kurt Cobain no es nada fácil. Me llamó la atención y dije, ¿a qué se refiere? ¿No? Pues como dices tú, era decente, o sea, tocaba, pero nada de qué presumir. Sin embargo, empieza a hablar y pasan una entrevista que le hacen a Steve Vai. Steve Vai, pues es ya sabes, ¿no? El maestrazo, sí. Y es todo un virtuoso. Entonces Steve Vai empieza a hablar de Kurt Cobain, que no era fácil, que no tiene nada que ver la técnica muchas veces o la rapidez, ojo, dicho por Steve Vai, pero el tocar las notas o el tocar la guitarra, esa conexión, ¿no? Del corazón, de la mente, o sea, todo dejarlo ahí, pues haces casi hablar o llorar la guitarra y son los sentimientos que salen, ¿no?
todo lo que tú piensas o los sentimientos los dejas en la guitarra. Entonces dice que aunque, sin ser ese guitarrista que tú hablas así tan grande, sin embargo dejaba y plasmaba esos acordes que no eran fácil tocarlos, ¿no? Me llega a la mente, a veces critico a Slash, que para mí pues es un guitarrista también decente, pero el tocar esos solos de Slash, o sea, no es fácil, Raúl. Que alguien toque esa guitarra a lo que él está, sin ser el mejor guitarrista o estar entre los mejores, esos solos para mí pues eran increíbles, ¿no? Y era algo que él pues estaba plasmando, ¿no? Uh-huh. Entonces, me refiero que así le pasaba a Kurt Cobain, sin ser ese gran guitarrista, y como dices tú, la composición, las letras y todo, llevaron a él y a Nirvana a estar donde está, pues hoy en día igual, ¿no? Con cuantos gente que los sigue escuchando por hoy. Sí, ha sido algo impresionante lo que logra hacer en tan poco tiempo, ¿eh? Sí. Bueno, pero sigamos entonces. Decíamos que familia disfuncional, empieza a tocar, a aprender a tocar la guitarra, y en lo que es en el high school, o sea, lo deja, la preparatoria, la deja y empieza a trabajar ahí de conserje. Ahí entonces era lo que él hacía por ese momento, era trabajar de conserje, regresaba, ponía a escribir un poco, a practicar la guitarra y así la vivía, ¿no? Sí. Ya hasta que por fin hace la banda con Chris. No recuerdo cómo conoció a Chris, no sé si recuerdas ese, pero creo que se conocieron en high school. Sí. No recuerdo. Sí, por él o también por el tal Novan, algo de Osborne, guitarrista de Melvins. Buzz Osborne. Buzz Osborne, algo así. Por ahí se conocen, ¿no? El conecte. Sí, que por cierto, Buzz, sí lo estoy diciendo bien, Buzz Osborne. Sí, es el cantante de Melvins. ¿Es el cantante o...? Es el cantante y guitarrista. No, es cantante y guitarrista de Melvins. Claro, cantante. Y él lo llevó a su primer concierto de punk a Kurt. Y dice que de ahí él quedó plasmado, ¿no? Quedó así todo impresionado, que decía yo, no, eso es lo que quiero tocar. Le impresionó mucho. Creo que lo llevó a ver a Black Flag. Uh-huh. Sí. Entonces, Black Flag, donde estaba Henry Rollins, estaba el cantante Henry Rollins, ¿no? Otra buena banda, ¿eh? Sí. Sí, una de las primeras bandas de punk así en California. También muy, muy interesante su proyecto. Sí. Entonces de ahí ya empezó a Kurt Cobain a tener más, ¿cómo se llama? Influencias de diferentes bandas, ¿no? Mencionabas tú a los Pixies, y sí es lo que decía alguien una vez. Dice que Nirvana quiso hacer el Pixies del oeste, digamos, sí, en cierto punto, porque querían imitar un poco el estilo de música de Pixies, que es bastante muy parecido, punketo también. Muy parecido. A mí es una de mis bandas favoritas. Para mí Pixies me encanta. Sí. Pixies. Yo es así, lo puedo escuchar, claro, por horas, y me gusta muchísimo. Esa es una de las bandas que yo siento que no tuvo el éxito que merecían. Sí, no. Faltó y le faltó lo que, pues ahora sí lo que le sobró a Nirvana, ¿no? O sea, todo lo que hicieron. Y sí, fíjate que entonces se conoce, ¿no? Con el bajista, de Nirvana, arman la banda y empiezan a tocar, fíjate, no sé si me adelanto, me dices. No, está bien. Empiezan a tocar ahí en las escuelas, universidades, les empieza a ir bien, fíjate. Los chavos empiezan ahí como que a reaccionar muy bien a su música que traían Kurt Cobain y Chris. Entonces, Chris Novoselic. Y de repente tenían un baterista, parece que lo cambiaron. No sé si tuvieron 2 cambios de bateristas, no recuerdo. Tuvieron 6 cambios de bateristas. Empezaron, bueno, de los más reconocidos ahí es Erin Burkhardt y Chad Channing. Chad Channing fue el último baterista antes de Dave Grohl. Sí. Entonces, cuando estaba Chad Channing, con él grabaron Bleach. Y grabaron también su primer single que se llamó Love Buzz en 1988. Sí, con él fue. Después de eso, como dices, estuvieron haciendo pues pequeñas presentaciones aquí y allá. A eso se dedicaban, ¿no? Sí. Cuenta una
una amiga de Kurt que tomaba fotos, que luego cuando iban a los conciertos, ella, pues le decían, oye, ven y tómanos fotos, que no sé qué. Y dice que ellos iban seguido a estarlos viendo, a tocar y no sé qué. Dice que luego eran ellos las únicas personas que estaban, los amigos que nada más iban a tomar las fotos de ellos. Eran los únicos que estaban en los conciertos. Entonces estamos hablando de 4 o 5 personas, decían ellos. Bien interesante. Pero pegó bastante. Sí, pegó bastante. Pero fíjate que, como dicen eso, a partir de ahí, ya cuando empezaron a agarrar un poquito más, les dan un contrato la empresa que se llama Sub Pop Records. Sub Pop. Que estoy diciendo banda. Es la compañía de grabaciones que impulsó el grunge y de donde salió el término grunge. De ahí sale, cuando hablemos del grunge, ahí les debo esa anécdota de cómo sale el término. Y por alguien de Green River también, me parece. Otra banda que también... Sí, pero se lo dan a uno de los dueños de Sub Pop, fue el que le dicen que él fue el que... Le dio el sello. El que dijo, esto suena grungy. Bueno, por lo menos hizo algo bueno, porque después no les ayudaban con nada, Raúl. O sea, se cuenta que no tenían dinero, sí. Querían irse de gira, no había dinero, él tuvo que empezar a trabajar. Uh-huh. Por fin logran pues hacer una gira, ¿no? Una pequeña gira ahí, que no les fue nada bien. Como que, fíjate, este álbum no estaba mal, ¿eh? Ojo. Fue un buen álbum. Bleach fue un buen álbum. Muy bien. Se escuchaba muy bien para esa época. O sea, empezaban bien, empiezan con el pie derecho, pero no había tanta difusión. Sin embargo, les gustaba mucho por allá, por Seattle, a la gente. Pero se cuenta que hubo por ahí una gira pequeña y pues como que no les fue nada bien. Y ahí hubo como que foco naranja para la banda, porque Kurt Cobain se puso así medio loco, así medio mal. Todavía no le entraba de lleno a las drogas. Sin embargo, la fama como que no estaba listo, Raúl, para tanta gente o esa fama, ¿no? Sí, Kurt Cobain siempre fue una persona muy retraída, si lo quieres saber, no le gustaba tanto la fama y entonces se le hace a uno difícil de pensar en eso, decir, pero entonces, ¿cómo quieres ser un rockstar, no? Exacto. Digamos, bueno, el término rockstar, digamos, ¿no? ¿Cómo quieres hacer música así? Claro. Yo creo que él hubiera estado bien si le hubiera dado lo tendríamos yo creo todavía aquí si su nivel de éxito hubiera llegado nada más como algo como The Melvins, o sea, que nunca dieron ese brinco, digamos, a ser los más grandes o los mejores y llenar de nuevo, ¿no? Giras enormes y no sé qué. Puede ser. A lo mejor todavía estaría aquí. Puede ser. Podría ser. Debate, o sea, es debate, no sabemos, ¿no? Pero yo siento que podríamos todavía tenerlo aquí si hubiera sido menos famoso Kurt. Sufría mucho del estómago. Él tenía problemas del estómago que nunca fueron diagnosticados propiamente, entonces, o sea, no sabemos bien qué fue. Y yo sé que a raíz de eso fue que empezó a usar drogas. Sí. A raíz de eso, porque comentaban sus amigos de cuando estaba antes de 1990, dicen que él casi no comía ni tomaba nada así de drogas o cosas así. Dice que nomás era tal vez cerveza de repente y marihuana. Es lo que fuma. Sí. Y muy de vez en cuando decía que casi no. Y su abuelo corrobora la historia de que dice, sí, casi nunca lo vimos nosotros así que estuviera... Por lo menos marihuana ya la había probado, ¿no? Se dice. Pero sí, sus amigos dicen que sí. Ese problema de estómago, fíjate, también, o sea, se junta el problema del estómago con lo que hablamos de la fama, ¿no? Los conciertos, pues todo el ajetreo, el cansancio. Eso fue, fíjate, le fue pegando tanto que pues cada vez se acercaba más a pues a lo que después fue que consumió heroína, porque ya no podía, Raúl, ya no podía ni con el dolor de estómago, batallaba en los conciertos y no estaba preparado, no sabía de verdad, no tenían una idea ellos a dónde iban a llegar, Raúl. No tenían la idea, ya cuando estaban parados como que no les caía el 20, qué estaba pasando, porque oye, hablas de Melvins, de Green River, Pixies, Meat Puppets, y de repente está Nirvana, o sea,
se estaba convirtiendo en un monstruo, Raúl. Sí, o sea, de repente... Pero todavía no llegamos allá, ¿eh? No. Se estaba convirtiendo. Y dices, bueno, wow. O sea, por eso es que este Kurt, o sea, de repente se refugió, pobrecito, ¿no? De niño, se refugian en la música, que estuvo bien, ¿no? Refugiándose en la música. Pero poco a poco también se iba refugiando, pues, en la droga. Sí. Sí, entonces regresémonos, estamos en el Bleach, ¿verdad? Que salió Bleach. su primer álbum. Buen de álbum. nuevo, sí. Buena. 1989, costó $600 Ajá. para grabarlo y lo grabaron en 3 días. Y sonó bien. Sí, sonó bien, la verdad, es un álbum que vale la pena oírlo. A pesar de que a lo mejor ni tú ni yo somos muy amantes de Nirvana, yo No, a mí sí me gusta. lo respetamos, sí, claro. Yo en ese momento que salió, bueno, igual más adelante vamos a hablar, pero de acuerdo a lo que estaban tocando, ¿no? Y cómo lo estaban haciendo y cómo se escuchaban los discos, bien, se escuchaba muy bien. O sea, la propuesta que traían de grunge, de ese rock así, punk de garage, rock así, lo hacían bien. Yo creo que empezaron, como digo, con el pie derecho, y ese de Bleach, pues, se escuchó bastante bien, ¿no? Pero a mí me parece que no tuvieron un álbum malo, a mi parecer, ¿no? No, sus álbumes son buenos, la verdad. Tal vez a diferentes niveles, pero son buenos. Ahorita hablaremos ya dentro de cada uno de esos álbumes a ver qué pasa. Tuvo ¿Qué una pasa? novia, Raúl, por ahí una novia. Tuvo una primera novia que lo apoyó bastante bien. Él lo ayudaba con la comida, le echaba la mano, también con la ropa. O sea, esta chica lo apoyó bastante bien. Entonces la cosa no estaba tan mal, ¿no? Para él yo creo que porque ella lo apoyó bastante, ¿no? O sea, en ese momento, en ese tiempo que hablamos de ese álbum. Y después, pues pasaron algunas situaciones, Raúl, también. No sé si me adelanto por ahí, pero bueno, después encuentran al baterista que querían, ¿no? Sí, regresamos de nuevo que estaba Chad Channing, es el que estaba con él grabaron Bleach, con él hicieron tour con Sonic Youth y algunos otros tours, tal vez no tan grandes por ahí, Sí. pero él estaba ahí. En el 89 sale Chad para seguir otras, pues quería probar algo nuevo. Él se fue. Entonces estuvieron de ahí agarraron un par por ahí de bateristas que les ayudaron con algunos proyectos. Un baterista les ayudó a grabar Sliver. Y otro baterista diferente fue el que estuvo con Sonic, cuando estaban ellos con Sonic Youth en 7 conciertos. Y ya después Boss, otra vez de nuevo Boss Osborne, Boss Osborne, les presenta a Dave Grohl. Él estaba en otra banda en ese momento. Y esa banda casualmente se deshace. Y entonces ellos le hablan a Dave y dicen, hey, vente con nosotros, ¿no? Y dice Chris Novoselic dice que cuando llegó Dave, dice, ya es como si por fin, todas las piezas del rompecabezas se juntaron. Sí. Entonces de inmediato sintieron, yo creo que esa química de decir, sí, esto es lo que nos estaba faltando, ¿no? Claro. Entonces Dave se une a ellos en 1990. En cuanto se une a ellos, ellos firman contrato con DGC Records y entonces empiezan ya a trabajar en su segundo álbum, ya para 1991. Geffen. No era Geffen. Pues a lo mejor es DGC, no sé. No sé, es Geffen. Geffen era la misma de... A lo mejor es Wisney, esa misma de muchos de... es más, Geffen fue la disquera de Guns N' Roses, fíjate. No. Nada tontos, paz, de volada. Es que esas disqueras son, cuando tú vas, ellos ya vienen, o sea, de tener no sé si después esa... o sea, es que aquí lo marcan como Sí. DGC Records, pero no sé si sea Geffen, pero aquí lo dice DGC. Sí, fue Geffen. Ya ves que Wikipedia no... A lo mejor a lo mejor así se llamaban antes, no DGC. O a lo mejor DGC es parte de Geffen, no sé la verdad. Hay que aventarles una lana a Wikipedia para que se actualicen. Pero fue Geffen. Te digo, se fija porque pues sí, es Geffen, pero es DGC. No, oficialmente es DGC, pero es la misma. Por Geffen. Y muy buena disquera. Y pues, como dices, todo les empieza a ir bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien.
los firma la disquera y empiezan a armar, pues, Nevermind, Raúl, híjole, no sé. Este álbum cuando sale, ¿qué te voy a decir? Me imagino que tú estabas en ese tiempo, estábamos chavos también, pero ya teníamos ya el metal, ¿no? Ya estábamos buscando bandas de Iron Maiden, Metallica, bla, 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 ¿no? Y no sé tú, a ver, te quiero preguntar. Escuchando Queensryche, yo, porque a mí me tocó Queensryche y para mí, desde Seattle, pues Queensryche, ¿no? Al escuchar Queensryche, Dokken, Rat, todas esas bandas, y tú también Metallica, lo que sea, ¿qué sientes cuando llega Nirvana, se planta con la de, pues con esa canción que no dejaba de... Smells Like Teen Spirit. O sea, ¿tú qué pensaste? Se convirtió en el himno de la juventud de ese momento, en el 91. O sea, una muy buena cantidad de jóvenes se identificaron inmediatamente con esa canción, ¿no? ¿Pero tú cómo lo aceptaste? Sí, a mí me gustaba. Yo gustó? lo escuché y dije, bueno, es algo diferente. Yo estás hablando que en 1991 yo estaba saliendo de la preparatoria. Sí. Y yo ya estaba escuchando, como decías, ya estaba escuchando a Slayer, a Metallica, estaba escuchando a Megadeth, estaba escuchando, o sea, un legado un poquito más pesado. Yo creo que ya en 91, 92 fue cuando empecé a escuchar así mucho más pesado. Entonces, digamos que cuando yo necesitaba música ligera, escuchaba Nirvana. Sí, a mí me costó, yo te lo voy a decir, sí, sincero, a mí me costó mucho trabajo escuchar a Nirvana. O sea, por lo que te digo. Y eso que tú escuchabas más extremo, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, Vega de todo eso, para mí Nirvana, esa canción me gustó el video, sobre todo MTV hizo un gran trabajo con Nirvana, la disquera MTV, no dejaban de pasar, Raúl, MTV, y una tras otra, esa canción, Smell Like Teen Spirit. Buena canción, buena rola, le pegaron al clavo ahí, y como dices tú, fue un himno para toda la juventud y fue un himno, y pues hoy por hoy la sigue cantando la gente, la sigue escuchando. Buena rola, te repito, buenos guitarrazos, el video muy interesante, porque pues se supone que es en la escuela, ¿no? En el infierno, no sé qué, en la escuela, los chicos, los chavos ahí, el Smash Beat a todo lo que da, hasta los conserjes se bailan, las butacas vuelan, o sea, fue un gran video y gracias también a MTV. No podemos dejar de lado a MTV, o sea. Sí, era una relación tormentosa con MTV tenía Nirvana. Claro. Pero sí tiene razón. Yo siento que a lo mejor a ti no te llegó a pegar tan así de, ¿me gusta esto? No. A mí me gustaba porque de inmediato escuché algo similar a lo que era Pixies. Te digo que a Pixies me gusta escucharlo mucho. Inclusive yo lo descubrí, bueno, voy a decir que yo lo descubrí. Yo no lo descubrí. Un amigo me prestó discos de ellos y yo empezaba a escuchar ya en lo que fue en la preparatoria, yo fui en la vocacional 9 en Juan de Dios Batis. Saludo para mis cuates de allá. Mi cuate Rodolfo me pasó los cassettes y eso, sí. Disco, no me acuerdo, y yo los escuchaba de ahí. Entonces claro. yo ya podía asociar ese tipo de sonido y ese tipo de música, digamos, algo similar. Sí. Obvio, no igual, pero algo similar. Y yo lo podía ya decir, mira, suena más o menos como esto que me gusta, ¿no? Me gustó. Que me gusta. Entonces, por eso yo creo que a mí me fue más fácil asimilarlo. Aceptarlo. A mí no, fíjate, yo batallé mucho, hasta la fecha. Yo creo. En ese momento me encantaba Halloween, el power metal, o sea, yo estaba bien metido, Dream, o sea, ¿me entiendes? Entonces cuando yo escucho eso dije, bueno, es como, no quiero escuchar payasos, como que estás viendo Lord of the Rings y te ponen la de Pepito y Chabelo contra las momias de Guanajuato, ¿no? Yo sí dije, bueno, espérame, ¿no? Sí. Pero bueno. Uy, te van a caer en los comentarios. No, está bien, no, ojo, respeto lo que hizo, ¿no? Lo que hicieron. En ese momento estoy diciendo que no me entraba, Raúl, no me entraba, así como que estaba pegajosa la música de la de Smell Like Teen Spirit. El video pegajoso y bien, ¿no? Dice, está padre, ¿no? Ojo. Sí, pero hicieron buenas cosas, ¿no? O sea, sí. Yo soy, de verdad, con la música soy muy, muy picky. O sea, yo soy muy exigente, ya sabes, y tenía mis guitarristas favoritos y que el virtuoso aquí, que el virtuoso allá anda buscando todo ese rollo, ¿no? A lo mejor
no sé, me clavé mucho, pero cuando llegó Nirvana, por eso te preguntaba, ¿cómo se te hizo? ¿Lo aceptaste? ¿No? Sí. Más o menos. Yo me costó mucho trabajo, sinceramente. Pero lo hicieron bien, Sí. de verdad, lo hicieron muy bien. Mis respetos para ellos y bueno, lastimosamente, todavía no llegamos a Sí, no, todavía no estamos. Entonces sacan su segundo álbum, Nevermind, ¿no? En 1991 se hizo un éxito comercial masivo, ¿no? Que nunca lo esperaban ellos, con 1 millón de copias vendidas en 2 meses, 3 millones en 7 meses. Y el presupuesto que tenían para grabar ese disco, $65,000 solamente. Estamos hablando de millones de dólares que le dejaron. Y algo interesante de esto, el nombre original que le querían poner a Nevermind era Sheep, así de borrego. Sí. Así querían ponerle originalmente el nombre a este. De ahí ya sabemos que salen muchísimas canciones muy buenas. Sí. El Smells Like Teen Spirit, lo dicen aquí, ¿no? Es un hit mundial. Todo el álbum es bueno. Y que ayudó a popularizar la música grunge, ¿no? Todo el álbum muy bien hecho. Uh-huh. Bastante bien, de verdad, lo que hicieron. Grabado en California, si mal no recuerdo. Sí. No recuerdo el nombre de los estudios, pero fue en Sound City. Creo que sí. Creo que Sound City en California. Y la fotografía, bueno, fue un poco, en esa época, un poco media, ya sabes, ¿no? Del bebé, de la alberca. Controversial. Ese lo tomaron ay, no me acuerdo dónde está ese lugar. Bueno. No me acuerdo dónde lo tomaron, pero sí, la historia es que estaban buscando algo así. Porque Kurt vio algo similar en unas fotos de gente que, bueno, de mujeres que daban a luz en el agua. Sí. Alguien tomaba fotos así. Exacto. Entonces dice que le gustó la idea y dice, no, quiero así el bebé con un billete de $1 que como que lo esté persiguiendo, ¿no? Exacto. Que esa era la idea. Esa era la idea principal. Entonces, el artista original que tomó, el fotógrafo original que tomó la foto, dice que quería $7,500 al año por derechos. Por derechos. Entonces dijeron ellos, no. Entonces mandaron a otro fotógrafo a que hiciera a que tomara esa foto, una foto similar, ¿no? Y entonces, ya no me acuerdo si fue el hijo o un amigo. Ahí sale el muchacho. Y es el bebé que usan, ¿no? Y entonces ahí fue la batalla, ¿no? Con Jeffen de decir, sí. Ok, no queremos poner eso. Y Kurt insistía, sí, pónganlo, no, sí, no, sí. Entonces llegaron, dice, bueno, ok, si lo vas a censurar, dice, entonces tienes que ponerle aquí un cuadro negro. Dice que diga, esto está censurado por algo acerca de los pedófilos, ¿no? Y entonces la compañía dijo, no, pues mejor lo dejamos sin censura. Sí. No, sí. Y esa es la historia. Después hubo una demanda por ahí. Fue controversial pues ya sabes, esa portada. Yeah. Está bien. Pero bueno, ese álbum, bien, bueno. Salen de gira, Raúl, hacen giras. También le cuesta mucho trabajo nuevamente a Kurt Cobain. Empieza también, ahora sí que los dolores de estómago no cesaban. Igual venía la presión de los conciertos. Ya sabes, muy reverente siempre. Trató de, no sé si en esta gira o en la pasada de Bleach, trató de aventarse y matarse. Ojo, desde ahí. Y todos los de abajo, sí, aviéntate. Y ya lograron sus compañeros ahí del grupo, no, tranquilo. Entonces se dieron cuenta que no estaba bien desde Bleach, me parece, desde los conciertos o conciertitos que se empezaban a meter al principio del Bleach. Y en pues no fue la excepción. O sea, imagínate, van a... de repente creo que quiso agarrar guitarrazos a uno de seguridad. Sale ahí el video. El de guitarra también se enoja. El de seguridad. Pues un relajo. Kurt Cobain fue de verdad un desastre este cuate, ¿no? Muy sí, reverente. era difícil, yo creo, porque a él le gustaba estar más solo. Sí. Entonces, la fama nunca le cayó bien a él. No. Comentan gente que en sí Chris fue el que mantuvo la banda junta. Uh-huh. O sea, se le atribuye a Chris el que la banda haya aguantado tanto. Sí. Y fueron unos cuantos años, no fue mucho. Pero el haber estado juntos fue gracias a Chris, porque él era, digamos que el manager, era el que se encargaba de todas esas cosas, todos esos detalles. Y para dejar a Kurt nada más tú dedícate nada más a música y cantar y ya. Y yo hago todo lo demás, ¿no?
Sí, Pero sí era difícil, ¿no? muy difícil. Kurt Cobain tenía muchos problemas. Sí. Y con más y más fama solamente se fueron amplificando todos estos pequeños problemas. No, a él no le gustaba dar entrevistas. No. Entonces, a cada ratito nada más salía tantito y vámonos. Y se quería ir, No, luego, tardaba en llegar. Quiso, Axl Rose le llamaba, cuenta la leyenda, que le llamaba tanto, nunca le contestó, ¿no? Oh, sí. Kurt Cobain nunca le contestaba y pues quería, Axl Rose supuestamente le gustaba Nirvana, ¿no? Ujú. A Axl Rose era fan, le gustaba mucho la música de Nirvana y lo que hacía Kurt Cobain. Y nunca le contesta y se enojó porque salió una declaración de Kurt Cobain diciendo que pues, él, ¿qué tenía que hacer con Axl Rose? Que esa música era diferente, no era lo que ellos tocaban. Escucha a Axl Rose y pues se la devuelve, ¿no? Se enoja y empieza a hablar mal cuando tuvieron la bebé con Courtney Love. Ujú. Y empezó a insultar que cómo era posible que tuvieran una niña, drogados y cosa que se drogó ella durante el embarazo, y se armó la grande, ¿no? Entonces Sí, hubo no muchos se dimes y podían diretes. ni ver, ¿no? No se Sí. podían ni ver. Sí, es cierto, eso dicen que Axel iba a ver un tour y querían que Nirvana abriera. Y dice que Kurt dice que nunca le contestó. Entonces, lo que comentas, ¿no? Después ahí hubo siempre un pleito entre ellos y se dicen cosas. Y eso se amplifica y yo creo que llega a su cumbre en los premios MTV en 1992. Sí. En los premios de 1992 de MTV, ahí le pidieron a Nirvana que tocara e insistía Kurt Cobain que querían tocar la canción de Rape Me, que sale en el álbum, pues creo que salió esa en el In Utero. Inútero. Sí. Ya nos adelantamos un poquito, pero está bien. Sí. Entonces, él insistía, la televisión le dijo, no, por favor, no lo hagas, no lo hagas. Entonces ya dijeron, ok, vamos a tocar Lithium, dijeron. Entonces dice que en lo que estaban ahí, en lo que estaban atrás, en camerinos y todo eso, dice que sus trailers estaban en el mismo estacionamiento, ¿no? El de Nirvana y el de Guns N' Roses. Entonces ahí se gritaron algunas cosas. Courtney le decía a Axel, le gritaba y dice, hey, ¿no quieres ser el padrino de mi hija? Que no sé qué. Y dice que Axel volteaba y le dijo a Kurt, dice, hey, mantén a tu mujer en línea, dice que no sé qué. Y aquel dice que así muy dice, hey, ponte en línea. Sí, Entonces así como que nomás así de broma, ¿no? Pero dice que hasta la novia de Axel era Seymour, no me acuerdo su primer nombre, una modelo. La segunda, ¿no? Sí, estuvieron ahí agarrándose un poco verbalmente con Courtney Love, me agarraron. Dice que estuvo tan fuerte, ¿sabes? Que Duff McKagan, el bajista de Guns N' Roses, casi se agarra a golpes con Chris. Dice que estuvieron a punto de agarrarse a golpes un poco antes de que salieran a tocar. Claro. Entonces ya salen a tocar en el MTV Music Awards, los anuncia Dana Carvey. Y todavía dice que hicieron el clásico de que, pues los vamos a fregar, ¿no? Hay muchas cosas así que pasan que son icónicas, ¿no? Sí. Voy a hablar un poquito rapidito esto antes de decir lo que hizo Nirvana. En el programa de Ed Sullivan, cuando salieron de Doors, les dijeron, por favor, no digan esto cuando toquen, cuando canten la de Light My Fire. Entonces lo querían censurar. Uh-huh. Y Jim Morrison le valió y no lo censuró y dijo tal cual, ¿no? Creo que, porque es lo que hizo Light My Fire. Uh-huh. No creo que era la parte que dice, no puedes decir otra cosa. Y lo dijo y le valió gorro. Así. Dice, no, lo dijo. La otra fue en Saturday Night Live cuando sale se me fue el nombre ahorita. El que canta Radio, se me olvidó ahorita su nombre. Radio, no. No, estamos hablando de los 80s. Sí. Hace poquito, ¿cómo se llama? Eddie Vedder, en el reciente 50 aniversario, cantó esa. Okay. Se me fue ahorita el nombre, la verdad. Una disculpa, se me fue el nombre. Pero recuerdo que fue Radio, porque empieza a tocar
Entonces dice, no, vamos a tocar otra cosa. Y dice que Lorne Michaels, cuando empieza a oír eso, porque habla de un nazi, la canción, justo al principio de la canción, antes de que la corte y empiece a contar otra canción, y dice que Lorne Michaels se enojó. Entonces cuando sale Nirvana a tocar, ya después que la anuncia Dana Carvey, empiezan a tocar la de Rape Me. Inclusive dan los acordes primero y Kurt Cobain dice Rape Me 2 veces. Se paran y empiezan a tocar Lithium. Ya vale. Sí, entonces ya empezaron a tocar Lithium, todo bien, no, toda la gente poniéndose, hasta se subía gente ahí, se aventaban al slam. Se puso bien intenso. No. Con una sola canción se puso muy intenso. Ya hacia el final de la presentación, ya casi acabando, se le ocurre a Chris aventar su bajo. Dice él que lo avienta de entre 25 o 30 pies al aire. Lo avienta y no le calculó bien y le cayó en la cabeza. Entonces le dio un golpazo. Feo, sí. Él dice que lo medio noqueó. Ya después dice que no es cierto, que no lo noqueó, ¿no? Pero sí se veía que lo aturdió algo, ¿no? Entonces ya está pasando todo eso. Él ya está como buscando por dónde salirse porque anda todo aturdido del golpe. Ya se va saliendo. Kurt Cobain empieza a destrozar la guitarra, empieza a destrozar los amplificadores, se monta en la batería. Mientras tanto, Dave Grohl se baja y empieza en el micrófono y empieza a gritarle algo a Axl. No groserías, pero le dijo algo así, creo que dijo My Axl, algo así. Empieza a gritarle, ¿no? Termina todo, ya todos se salen. Dave Grohl dice, pues la batería, dice, nunca digo nada, dice, pues se me ocurrió decir eso, ¿no? Dice que cuando sale, Chris sale primero, entonces lo empiezan a atender, lo empiezan a buscar diciendo, oye, ¿estás bien? Que no sé qué. No, pues creo que sí, lo empiezan a atender. Y dice que en eso termina donde está Brian May. Y Brian May tomando champaña. Y lo ve y le ofrece champaña y le dice, ¿estás bien? Y el otro dice, no, sí estoy bien. Entonces ahí empiezan a platicar un poco y dice que llega Dave Grohl y dice, te estuve buscando por todos lados. Y lo ve ahí tomando champaña con Brian May. Entonces esas son de esas historias así bien interesantes, bien cotorras de eso. Se odiaban, de verdad. Sí, se odiaban. Él y ella, por todo lo que pasó y todo, que nunca le contestó y nunca quiso salir de gira. Bueno, quién sabe, se agarraron ahí, ¿no? Estuvo fea la cosa. Y bueno, entonces, pues, seguían los problemas, ¿no? Ya nos va a adelantar un poquito. Los problemas con Courtney Love seguían, ¿no? Seguían todo ese rollo con ella, ¿no? Porque las primeras novias, tranquilas, pero esta que también tenía su banda, escribía con él, hizo algunas canciones incluso, o sea, ¿no? Aparentemente eran almas gemelas conectadas, pero no, hombre. O sea, tan conectadas que ella pues le empezó a usar drogas, ¿no? Junto con él. Se hizo un desastre y se cuenta que cuando lo de la bebé pues se la quitan, ¿no? Se la quitan por lo mismo de que se estaban drogando. Se logran que le regresen a la nena, pero también ya pues supuestamente, bueno, cuando se casan, antes que se hicieron supuestamente sus votos y según ya se iban a limpiar, que ella lo hizo, pero él, fíjate que él no, él siguió, o sea, el problema que, bueno, y ella también, ¿no? Pero él siguió consumiendo, Raúl, seguían en presentaciones, se ponía mal, se cuenta que fueron a Argentina, que el peor concierto que tuvieron ellos, porque ellos lo que hicieron fue en Argentina. Se presentan unas chavas, les abren, ¿no? De teloneras, no sé si eran de Argentina o de algún... Era un grupo de chavas y les empezaron a abuchar a los argentinos, les empezaron a aventar de cosas. Se enoja Kurt Cobain, ¿no? Al ver todo eso, pues, se enoja. ¿Y qué crees? Que hacen como que empiezan a tocar la de Smell Like Teen Spirit, empiezan y nunca la tocaron. O sea, los hicieron enojar pues a todos, ¿no? Ya sabes, allá los argentinos que también les encanta el relajo. Pues no aguantaron. O sea, y ese concierto quedó marcado, o sea, y era la última vez que fueron y, o sea, fue un desastre. Se habla de que fue un desastre ese concierto, pero Raúl, casi todos los conciertos eran un desastre, ¿no? Con este cuate, o sea, con Kurt Cobain, y no entendía. Lo pusieron en un centro de rehabilitación. Igual, no quiso, se salió. O sea, no. Yo creo que entre
entre la fama, ya lo agobiaba. Courtney Love tampoco lo ayudó. La presión de las giras, no sé, yo creo que ya estaba muy mal, ¿no? Ojo, y yo creo que nunca lo diagnosticaron de esquizofrenia, pero yo me imagino que a lo mejor era, o no sé, porque también, ojo, que tenía su amigo imaginario, ¿te acuerdas? Desde niño, ¿no? Tenía Sí. un amigo y ahorita vamos a llegar a la carta, esa famosa carta que se la dedica a él o algo así a su amigo imaginario, ojo. Entonces, Sí. nunca fue diagnosticado, pero yo creo que él ya tenía problemas mentales, o sea, nunca quiso ni ir al psicólogo, nunca se quiso componer, seguía tocando, hizo grandes cosas, ¿no? Hizo buenos álbumes, pero pues no, seguían con sus problemas, ¿no? Seguían con sus problemas de droga. No aguantó, ¿no? Tanta fama, tanto Sí. ajetreo, Sí, trajín, como dicen por sí, ahí. seguía con eso. Pero fíjate, a pesar de los problemas, todavía en el 93 sacan In Utero, el tercer álbum Bien. oficial de... Buen álbum también. Sí, también más oscuro y más experimental, ¿no? Ujú. Suena mucho más, la letra ya suena mucho más Sí. pulida. No, bien. Ya es lo que dice, ya a lo mejor a la gente no le agrada tanto comparado con Nevermind, comparado con Bleach, pero es un álbum ya mejor hecho. Ya es algo que, como dices, ya están progresando como banda ellos, ¿no? Y ahí es cuando añaden también a Pat Smear, otro guitarrista. Claro. Y también otra cosa bien chistosa de esa. A pesar de... Porque Pat Smear llega ahí y estaba yo escuchando en un podcast de Garza, que es uno un metalero. Tiene un podcast y lleva a mucha gente de bandas y todo eso a hablar con ellos. Y precisamente estaba Boss. Estaba hablando con él y Garza le dice, oye, y a ver, cuéntanos. O dice, no, cuando casi entras a Nirvana, que no sé qué, y vos se queda así todo sacado. Donde dice, si yo nunca iba a estar con Nirvana. Y él dice, no, pues sí, te llamaron para que fueras el guitarrista. Dice, no, eso nunca pasó. Y él así segurísimo dice, eso nunca pasó. Y entonces Garza saca el libro de Dave Grohl y dice, pero si lo leí aquí, que no sé qué, y hasta le da la cita, dice, mira, yo dije aquí, y él dice, no, dice, pues no sé qué estaba pensando Dave, dice, pero eso nunca pasó, dice, de la gente de Nirvana nunca nadie me habló a mí para que yo fuera el otro guitarrista. No recuerdo quién había otro en el plano ahí y terminaron con Pat Smear, pero en el libro de Dave Grohl, él asegura que Boss iba a ser el guitarrista extra de Nirvana y Boss dice, eso nunca pasó. Nunca pasó. Entonces, yo quería llegar a ese punto porque precisamente luego de lo que estamos hablando nosotros, no podemos creer todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, porque no sabemos. No sabemos. Puede cambiarlo a alguien. Yo de las cosas que estoy ahorita comentando fueron cosas de 2 o 3 documentales que vi de esa época. Estoy hablando de un documental que vi del 97, 98, que inclusive el historiador, que te digo de nuevo que estaba haciendo la biografía de Kurt, él dice, yo siento que esta música va a seguir vigente en unos 20, 30 años, y no sé qué. Y yo me quedé pensando y dije, wow, dije, este cuate sí le atinó, porque aquí estamos y aquí sigue, ¿no? Aquí estoy yo buscándolo. No, sí. Entonces, o sea, de nuevo no regresamos para mí. Entonces, es difícil luego, cuando leemos, encontramos algo en línea, o lo investigamos, a veces no concuerdan las cosas, entonces nosotros tenemos que mencionar de acuerdo a lo que eso escucha uno, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos leyendo, ¿no? Sí. Y a veces tenemos que decir nuestra versión, o al menos poner las diferentes versiones ahí. Sí. Y sí, ¿cuál será la verdadera? ¿Quién sabe? No, quién sabe. Se dicen muchas cosas y hay muchos detalles que igual no hay mucho tiempo para comentarlos. También nos pasamos el 92, Incesticide. El Incesticide fue el Incesticide, sí. Y ese Incesticide, ese no fue EP, ¿no? Ese fue álbum completo, pero de música que no habían sacado antes. Y creo que ahí sacaron a The Sliver, ¿salió ahí en ese? Si mal no recuerdo. Sí, la The Sliver estuvo ahí. No, estaba bien. Sí. Por eso te digo, fíjate, a pesar de los problemas, fíjate que hablamos de The Warning, ¿te acuerdas la vez pasada? Fíjate, a pesar de los problemas que tenía Kurt Cobain personales, ¿no?
de todos los traumas, de todas de las drogas, con su novia Courtney Love, con su esposa que se casó con... O sea, todo eso lo que pasó, sacaron buenos álbumes. Ujú. Y hablas de Inútil, o sea, fue un álbum bien elaborado, pese a lo que, o sea, pase lo que pase, pasó lo que pasó, hicieron buena música, ¿no? Ujú. Claro, ojo, música al que le gusta esa música, ¿no? A la gente, a los fans, a todos. Pero para mí hicieron buena música, buen guitarrista, y tenían hasta solos, tenían uno que otro solo, bueno, pero bien. Y fíjate, para mí, en lo personal, un álbum que de todos los que más disfruto yo, por lo menos, el álbum que hicieron en Nueva York, en MTV, el Unplugged. Sí. O sea, para mí, si me preguntas qué álbum te gusta más, a mí me gusta ese, lo disfruto. Los veo bien conectados. Ay, sí. Ujú. ¿No? A pesar de que estaban desenchufados, nada eléctrico, para mí, yo los vi conectados con la música. Lo vi muy bien a Kurt Cobain, los vi bien a todos ellos, bien concentrados, buenas canciones, ¿no? Rolas del primer álbum, todos los álbumes. Y una de las canciones que ahorita estábamos escuchando, la de David Bowie. ¿No? Esa canción es un rolón y se la avientan ahí en MTV. The Man Who Sold the World. Yeah. Es un rolón, se lo aventaron increíble. Y de verdad, o sea, si me preguntas a mí qué álbum, ese me encantó. Ese de MTV. Fíjate, cosa curiosa. Ese fue el que también, ¿qué te voy a decir? Fue el que los llevó a la cúspide, Raúl. Yo sé que el Nevermind, pero con ese de MTV, con ese Unplugged que hicieron en el 94, me parece, ¿no? 90 y por ahí, ¿no? Fue realmente un hitazo. Se la sacaron ahí de verdad. Y ahí me encantó ese de... A mí me encantan los Unplugged también. Pero ese, la verdad, lo hicieron muy bien. Muy bien. Pero pues fue el último que haría interesante la banda, ¿no? Sí, ese lo grabaron, bueno, en vivo fue en 1993, el MTV Unplugged, donde controversial de nuevo porque Nirvana insistió en que no iba a tocar casi ninguno de sus éxitos y así fue. Tocaron buenas canciones, pero mucho ojo, ninguno de los éxitos de sus álbumes. No. Tuvieron, si mal no recuerdo, 6 covers, 3 de ellos de los Meat Puppets, el de David Bowie y otros 2 por ahí. Claro. Inclusive cuando tocaron algunas canciones de los Meat Puppets, los llamaron, 2 de ellos fueron a tocar con ellos en el concierto, estaban ahí. Sí, estaban. ¿Y la de About a Girl? Sí. Del Bleach, esa fue la primera, me parece, del disco, ¿no? La segunda del no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo del orden como van, pero sí me acuerdo que... Buenísima. Y cuando están... Sí, aquí está, mira, About a Girl. Ah, ok, perfecto. O sea, es que yo no me acuerdo ya del orden de esas. A mí porque me encanta ese. Entonces dice que esa fue otra batalla con MTV de decir, oye, ¿por qué no tocan más éxitos? Y ellos decían, no, esto así va a ser. Y así se quedó y así insistieron, ¿no? Les quedó bien, Raúl. Salió muy bueno. A mí también me gusta mucho ese disco. Yo lo escucho seguido. Ya tiene un rato que no lo oigo, lo voy a poner ahora mañana. No, salió buenísimo. Yo de verdad me quedo con ese porque es buenísimo ese Unplugged. Poca gente, ojo, pocos hicieron Unplugged. Sí. Hablando de eso que decías de David Bowie, ¿no? Que hizo la canción de Man Who Sold the World. Tremenda canción. Y ahí también hay otra cosa, ¿no? Que decías que todos desconectados, pero eso es mentira. Claro. Porque Kurt Cobain pidió tener amplificador. Claro. Porque dice que se sentía, por lo mismo que decía que no soy un buen guitarrista. Dice, yo necesito tener los efectos, necesito estar así. Entonces, según él, entonces quedaron que sí. Entonces le dieron un amplificador y por eso suena medio eléctrico. Exacto. The Man Who Sold the World. Por eso estaban enchufados, pero estaban enchufados, ¿no? Sí, y así fue eso, y está bien. Pero quedó bien, quedó muy bien. Sí, ¿no? Y años después dice que David Bowie en 1995 dice que él se sorprendió cuando supo que Kurt Cobain le gustaba su música. Y dice, me hubiera gustado mucho poder trabajar con él, ¿no? Con ellos. Y eso lo dijo en 1995. Y también dice que la gente luego se acercaba y le decía, dice, ay, mira, dice, tú tocas los covers de Nirvana.
decían a David Bowie. No, pero la gente, Raúl, la gente que no sabía, ¿verdad? Sí, pues los más jóvenes. Sí, nosotros, pues imagínate, David Bowie, a mí me encanta David Bowie, pero los más chavos Sí, pensaban los que era de sí, la canción. oyen así, Porque esas canciones de Nirvana. le quedó increíble, Ujú. ¿no? Porque para que te quede un cover así, ¿no? Y por eso te digo, estaban, o sea, tocando perfecto. Yo diría, tocaron perfecto, todo le sale bien, pero lástima lo que se vendría, Raúl, después, ¿no? Seguían los problemas, ¿no? Ujú. Con Courtney Love, y seguían los problemas de Kurt Cobain. No sé en qué momento trataron de ayudarlo, no lo sé si de verdad lo que tú decías, o se hubiera quedado con menos, o no hubiera, si no se hubiera hecho tan famoso, ¿qué hubiera pasado? Es relativo. Ujú. Es relativo, no sabemos, porque ya venía arrastrando Raúl desde niño, ya venía, te digo, se refugió en la música, en la guitarra, después se refugió en las drogas, ¿no? Sí. Y de ahí jamás pudo dejarlas, Raúl, Sí, no, jamás. nunca. Se trató de morir 2 veces, o por lo menos se echó como 60 pastillas, no sé cuántas pastillas, lo encontraron, lo rescataron, otra vez focos rojos. Y el final, pues, no sé si vamos a llegar casi al final, pero bueno, termina dejando una carta, supuestamente a su amigo imaginario. No lo sé, yo lo escuché, como dices tú, a veces Ujú. escuchan. A Courtney Love, que cuida a su hija, Entonces, ni el nacimiento de su hija lo pudo. Medio como que estaba feliz, pero nuevamente. Y no aguantaba Raúl la presión. Sentía que él era el culpable de todo lo que estaba pasando por su hija, por la Ujú. banda. Entonces, es un tema muy interesante que me llama mucho la atención, Raúl, porque mucha gente a veces lo hace como un mártir, otra gente sufre, otra gente le pone veladoras, otra gente es respetable, pero por ejemplo, está dividido, ¿no? Hay de la gente que dice, bueno, yo no lo respeto a él por lo que hizo, porque pues si matas a alguien te convierte, ¿en qué te convierte, no? Ahora matarte a ti mismo, suicidarte, es algo bien duro, ¿no crees? O sea, no sé, es algo que mucha gente lo tomó muy mal, o sea, atentar contra tu propia vida es algo, o sea, es algo muy, muy, muy desagradable, ¿no crees? O sea, la verdad, ¿no? Porque hay mucha Sí, gente que, no sabe lo que está pasando por su cabeza en ese momento, es verdad, pero ya llegar a ese extremo, ¿en qué te convierte, no? Y mucha gente a lo mejor, yo nuevamente lo respeto, ¿no? Pero hay gente que sigue llorando por él, hay gente que, bueno, no sabe de verdad cómo reaccionar, no sé a ti o sea, qué piensas del suicidio, pero Es que es difícil porque no sabemos en sí, o sea que yo como no tengo digamos, ese problema de tener tal vez un problema mental. Yo creo que todos tenemos problemas mentales a diferente grado. claro. Todos hemos sufrido de ansiedad, todos hemos sufrido de depresión, son los más comunes, pero hay gente que sufre mucho más de eso, ¿no? Esquizofrenia, personalidades múltiples y qué sé yo, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Y yo siento que a veces es demasiado, para la gente que sufre demasiado de eso, o sea que es un nivel yo creo que va más allá de lo que, al menos de lo que yo puedo comprender, entonces yo creo que la gente debe sentir que su única escape es ese. Y de nuevo, el uso de drogas pues no te ayuda en nada No. a poder tener una mente clara, ¿no? Y poder tratar de decir, pues necesito ayuda con esto. Entonces es muy difícil, Muy es difícil. algo muy, muy difícil de hablar. Qué lástima, de Sí, verdad. fue una lástima que Qué tuvo lástima. que acabar así, ¿no? En un suicidio en abril del 94. Y como te digo, hablamos de Warning, o sea, imagínate Nirvana, no los quiero comparar, pero ¿qué fue Nirvana? ¿Cómo empezó? ¿Qué fue? ¿No? O sea, el fenómeno Nirvana. Oye, te repito, mientras Queensryche, mientras Rat, no sé, Firehouse, mientras, no sé, tantos grupos que estaban en esa época, Megadeth, pues pegando, llega Nirvana, se planta con otra propuesta, como te digo yo, diferente,
irreverente, ¿me entiendes? Mal vestidos, así punk, de garage, rock, así más. Y ve todo lo que hicieron, ¿no? Toda la atención fue para ellos. Uh-huh. O sea, los grupos se quedaron, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A poco esto les gusta? ¿No crees que dijeron eso? ¿A poco esto les gusta a ellos? Sí, fue algo completamente diferente, pero es lo que a la juventud en ese momento era lo que necesitaba, lo que les gustó, ¿no? Lo que querían. Porque hablamos que en 2 álbumes estuvieron en la cima. Sí. Eso se ve muy, 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 muy pocas veces. Pero, o sea, hablar de bandas que venden millones, miles o millones de álbumes. Y siguen, Raúl, siguen vendiendo, se siguen escuchando. Dave Grohl con su banda, frontman de Foo Fighters, llena estadios, Uh-huh. son muy buenos, pero jamás van a poder compararse a Nirvana. Incluso muerto. Ojo, hablábamos tú hablabas de alguien que, o sea, en algún episodio anterior, de que incluso muerto, ¿no? Uh-huh. Ve lo que hace un grupo que no está tocando hoy en día. Ve lo que ha dejado. Es todo un ícono, toda una marca, todo un sello. Desconozco a dónde vayan las regalías, no sé los derechos, no lo sé, pero se siguen vendiendo las playeras. Las regalías van entre Courtney Love y los exintegrantes Dave Grohl y Chris. Hubo una batalla legal para hacer inclusive la última canción que querían sacar, la canción de You Know You're Right, que se grabó en el 94. Sí, en el 94, a principios del 94. Courtney Love hizo una demanda para tener el control total de Nirvana. Sí. Entonces ella quería controlar todo, absolutamente todo. Llegaron a un acuerdo y por fin, después de eso, en el 2002, por fin se pudo sacar esa última canción en el álbum que se llama From the Muddy Banks of the Wishkah. Uh-huh. Es el último álbum. Pero sí, lo llevaron hasta del 97. 16 canciones. Hasta el 2005 se llevaron todo este punto, ¿no? 97 a 2005. Y lo que te quiero decir es las playeras, ¿no? Las famosas playeras que empiezan se volvieron nuevamente famosas hace que 10, 15 años o menos. Los chavitos los ves y tienen Nirvana. A lo mejor no lo conocen, Raúl, pero es una marca. A eso me refiero. O sea, lo que traes en marketing. Y hoy por hoy vas a ciertas tiendas y está Nirvana, diferentes, con sus diferentes logotipos, pero siempre Nirvana. A lo mejor hay chavos que sí lo volvieron a escuchar o les llamó la atención, pero lo que quiero llevar es todo lo que fue Nirvana y lo que sigue siendo Nirvana hoy por hoy. ¿No? Mucha gente todavía le sigue gustando, nueva gente chavos empiezan a escuchar sus canciones y es muy interesante y a la vez triste hablar de esto, de lo que pasó con Kurt Cobain. Muere, fue en el 94, abril del 94, muere. Y fíjate, cosa curiosa. 5 de abril del 94 y su cuerpo lo encuentran el 7 de abril. Y fíjate, 27 años. Se disparó un escopetazo, muy feo. Fíjate, muere igual que el día que muere también Len Staley, fíjate, de otro que después vamos a hablar de Alice in Chains, otra buena banda. Esa banda sí se me hizo muy interesante cuando empezó, la verdad. Alice in Chains, me encantó esa banda. Y fíjate, entonces Raúl, pues, ¿qué te puedo decir? Nirvana, una buena banda, ¿no? Triste nuevamente lo que pasó con él, con Kurt Cobain. Pero nos dejaron su música de legado, ¿no? Y se queda su música. Sí, se quedó ahí con nosotros y te decía del último álbum que sacaron en el 2002, ¿no? Y dice que Chris estuvo buscando en más de 100 horas de material para agarrar 16 canciones, ¿no? Y ha habido muchas cosas, pero qué bueno que podemos todavía disfrutar, ¿no? Sí. De su música, estar aquí. ¿Con qué álbum te quedas tú? ¿Cuál de todos? Nevermind. Nevermind. Sí, yo también. Yo creo que Nevermind sin duda fue uno de los mejores álbumes. Sin embargo, me encanta
El de MTV, fíjate, el Unplugged me gusta Sí, mucho. a mí me gusta el MTV, Mucho. pero sí yo batallo en si me gusta más Bleach o me gusta más el Unplugged. Ya. Es que Bleach Bleach es muy bueno. es más como para la gente que le gusta más el punk, escuchen Bleach. Ya. Ese Sí. está muy bueno para Muy bueno. ese tipo de, Sí, no, de ese gente es- que le gusta eso. Yo lo estaba escuchando estos días, Mm. el de Bleach, por eso te digo, porque también para empaparnos más de lo que íbamos a hablar, ¿no? Ujú. Y analizar también su música. Y muy bueno, Raúl, muy buen álbum, está interesante, ¿no? Digo, a pesar de que a lo mejor no me entró al principio y quizá no sea de mis bandas favoritas, pero hicieron muy bien las cosas. Lastimosamente, pues tuvo que terminar el mal, suicidándose. Sí, ni modo. Y pues no hubo ni quien lo ayudara, ¿no? Ujú. Si no te ayudas tú mismo, pues no, nadie te va a ayudar, me parece, ¿no? Sí, Y Courtney Love, a mí me parece que Courtney Love nunca lo ayudó. Al contrario, nunca lo ayudó. fue una relación muy tóxica esa, yo creo. Por ejemplo, hablabas de sus novias anteriores, ¿no? Toby fue de sus primeras novias, la ayudó bastante en sus primeros años. La que más le ayudó fue Tracy Mirander. Dice que cuando estuvo saliendo con Kurt Cobain, inclusive la canción About a Girl es acerca de ella. Okay. Y Kurt la hizo porque ella lo mantuvo durante 2 años para que él pudiera escribir. Claro. Y dice que él escribió esa canción About a Girl después de que estuvo escuchando a los Beatles todo el día. Sleeper, por ejemplo, fue la primera canción, o sea, importante, digamos, de Nirvana y que describe la dinámica de su familia. También es algo. Entonces, esas son cosas bien importantes, ¿no? Todas esas cosas en el álbum, en el Unplugged, o sea, es lo que decía la gente, que nadie vio los signos, ¿no? Los red flags, como dicen ahora. Nadie vio los signos de que algo estaba mal, ¿no? Porque la mayoría de las canciones del Unplugged hablan acerca de muerte. Sí. Entonces, como que la gente no, o sea, él ya estaba diciéndoles, hey, esto probablemente va a pasar. Es que él ya se quería, Raúl, él Sí. ya no veía el día en que él ya se quería quitar la vida. Sí, Entonces, ya no aguantaba. Según lo ayudaban, se volvió a recuperar, pero él ya no aguantaba muchas cosas, ¿no? No aguantaba, pues ya, o sea, realmente tanta presión, tantas cosas que ya dijo. Y qué Hasta ahí. lástima, qué Sí. lástima que hasta ahí llegó. Y entonces, Raúl, nos quedamos con que entonces Nirvana, todo un fenómeno, pero además podemos decir que es la banda más importante, o fue, o es, no sé cómo decirlo, del grunge, del movimiento grunge Es para ti. Es la banda más importante del grunge. Sí. Yo diría que es la banda más importante de los 90s y la banda más importante para la juventud, sobre todo la juventud que se encuentra en preparatoria, en edad de preparatoria. Siento que mucha gente, a pesar de los años que han pasado, los jóvenes que están en edad de preparatoria, en alguna ocasión han de haber escuchado algo de Nirvana. Y fíjate, gracias a ellos, diciéndolo así sarcásticamente, gracias a ellos, muchas bandas de rock, de heavy metal, tuvieron que cambiar muchas cosas, ¿no? Sus sonidos, por lo menos un tiempo, tuvieron que adaptarse, no sé, porque los ahogó Nirvana con su llegada, con su música. Entonces tenían que los grupos empezar a ver, ¿no? A bajarle un poquito la velocidad, a hacer cambios. Salen otros grupos, ¿no? También alternativos, tipo grunge, ¿no? Ya hablamos que también está Stone Temple Pilots, Pearl Jam. Salen 2, 3 grupos por ahí. Sin embargo, me parece que Nirvana se estaciona unos, por lo menos 3 años, ¿sí? Por lo menos, la gente estaba ahí bien conectada con Nirvana, ¿no? No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido, no lo sé, pero con la muerte de Kurt Cobain se acaba el grunge, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? O sea, con su muerte Ya ya empezaba, sí, se empezó a caer, yo creo que sí, se acabó ahí fue la el acabose. fenómeno. Sí, ya se perdió una parte muy importante de nuestro, yo creo que ahí terminó y pues se nos acaba el tiempo. Yo creo que Pues, nada más quería dejar la última frase, la frase de Kurt Cobain, que es con la que se queden. Dijo en 1990, el punk rock es libertad. eso, punk rock. Perfecto. Amigos, nos vamos. Gracias. Sí, se nos acabó ya. Gracias, Raúl. Tuvimos aquí un buen ratito aquí platicando de
Nirvana, buena banda. Kurt Todo bueno Cobain. el cotorreo. No, bueno, el cotorreo, Raúl. Un gustazo, ¿sale? Sí. Sí, y ahora hablando de esto, voy a ir a ver a The Melvins ahora a finales de mes. The Melvins. Hay que hacer uno de The Melvins también. Muy buena banda. Sí, no sé mucho de ellos, voy a tener que leer bastante. Sí, buena banda, buena banda. Pero bueno, Raúl, nos vamos. Gracias. Estamos en contacto y que viva el ruido. Viva el ruido, nos vemos. Hasta luego. Bye. Dale. Ya, ¿no? Ya, ¿no?